Bueno, buenas tardes, hermanos. Me alegra mucho verlos nuevamente acá. Es un privilegio estar acá en la iglesia desde el púlpito enseñando acerca de un tema muy polémico, un tema muy importante y un tema del cual el Señor tiene muchas cosas que decirnos. Voy a hacer un resumen de la primera parte por si hay alguien que no ha visto el video de la primera parte y necesito contextualizar esos puntos para empezar a ver a profundidad la segunda parte, ya que todo está relacionado. Este taller tiene 4 puntos principales. En la primera parte vimos el dinero y el trabajo, hicimos una actividad y hoy vamos a ver acerca de la mayordomía y la generosidad. A manera de resumen, en la primera parte hablamos acerca de la falta de conocimiento bíblico en cuanto a las finanzas y la economía. Hablamos de que estamos influenciados por el contexto sociocultural en el que nos desarrollamos como personas. Y vimos 5 principios bíblicos, los cuales son el dinero como el peor de los ídolos, Dios es el dueño y somos mayordomos, el contentamiento, no conformismo, Dios es el jefe, trabajar con esfuerzo y diligencia como la hormiga. También vimos acerca de cuáles son las problemáticas en la iglesia con el dinero. Hay 3 principales, las cuales son falsas doctrinas, que son herejías que se enseñan en algunos contextos, en todo este tema de el evangelio de la prosperidad y todo esto. También vemos que las finanzas en la iglesia son un tabú, es un tema muy sensible, a la gente no le gusta hablar, a los hermanos no les gusta rendir cuentas de este tema. Y lo más importante de todo es que hay una falta de conocimiento muy grande en cuanto a esto. El contexto sociocultural es lo que nos condiciona y nos educa financieramente, ya sean las personas que nos rodean en casa, lo que vimos de nuestros padres, familia, o el país y la región del mundo donde nacimos, donde nos desarrollamos como personas. Expliqué en ese momento que no es lo mismo nacer en los 80s en Estados Unidos en medio del consumismo, en medio del capitalismo, a nacer y desarrollarse como persona en estos tiempos en Europa, donde hay un Estado socialista que tiene otras políticas muy diferentes. Hablamos de que en este contexto, la situación acá en España y en Europa en general es que el Estado socialista ha generado una problemática muy grande y es que limita al individuo y lo vuelve dependiente del Estado. Y acá, hermanos, no se trata si somos de izquierda o de derecha o de centro. El Señor es de arriba y nosotros debemos obedecer su palabra y estudiar a profundidad qué dice Él del manejo del dinero, del trabajo y de estos temas. Lo cual, independientemente de donde nos hayamos desarrollado como personas, tenemos que ser bíblicos, debemos esforzarnos, el Señor nos llama a trabajar, a esforzarnos y también nos llama a no tener el dinero como un ídolo. Incluso en 2 de Tesalonicenses, Pablo nos dice, el Señor nos dice por medio de Pablo que el que no trabaje, que no coma. La Biblia habla muchísimo del dinero, hablamos que se menciona y se habla más del dinero y de la mayordomía que de la fe y el amor juntos. Es un tema muy profundo, es un tema que es muy extenso en las Escrituras. Y la razón por la cual es porque el uso que le damos al dinero revela nuestra condición espiritual y las vocaciones de nuestro corazón. Eso que tanto nos cuesta conseguir mes a mes, trabajando de sol a sol, donde pongamos ese dinero, ahí va a estar nuestro corazón. Ahí está nuestro corazón. Hablamos de preguntarnos qué hacemos con nuestro dinero. Porque es un ídolo, el dinero como un ídolo. Hablamos de principios bíblicos. El primero y el más importante es que el dinero es el peor de los ídolos. Es el ídolo más grande. Es un ídolo que alimenta a otros ídolos. Es un ídolo al cual el Señor Jesús personificó y lo puso a sí mismo como Él, en el sentido de que le dijo al hombre, o sirves a Mamón y a las riquezas o me sirves a mí. Es el único ídolo el cual hizo eso. Es súper importante esto. Y es un ídolo con el que luchamos muchísimo todos y vamos a ver cómo el dinero es un ídolo en nuestras vidas. Tengas mucho, tengas poco o cualquiera sea tu condición financiera, el dinero es un ídolo.
y es muy común. Segundo principio bíblico, hablamos de que el Señor es el dueño, no solo el dueño del oro y de la plata, sino el dueño de la tierra y todas las cosas y los hombres y quien la habita. Por lo cual nosotros somos mayordomos. Nuestro paso sobre la tierra es limitado. Nosotros somos mortales que vamos a volver al polvo. Todas las cosas que el Señor nos dé, sea hijos, casas, dinero, tiempo, es prestado y somos mayordomos. Él es el dueño. Tercer principio bíblico que vimos es el contentamiento. Y hice una comparación de qué es contentamiento y qué es conformismo. El contentamiento es una actitud humilde en la cual somos agradecidos con el Señor por la condición en la que nos haya puesto, pero aún así nos esforzamos, somos diligentes y caminamos hacia mejorar nuestra economía, nuestras finanzas, bajo los parámetros bíblicos del trabajo y el esfuerzo. Por el contrario, el conformismo es sentarse en el sofá y decir, bueno, pues si Dios provee, entonces no hago nada, me siento y que el dinero caiga del cielo y ya está. Eso es una actitud conformista. Cerrando este punto del dinero y el contentamiento como principio bíblico, nos llevó a una palabra profética que desata prosperidad financiera sobre todos nosotros, la cual es trabajo. Hablamos del trabajo, hermanos, y es muy importante hablar del trabajo porque es el medio por el cual el Señor nos provee. El trabajo es una bendición, fue creado por Dios, el Señor trabajó. Y hablamos acerca de cuál es nuestra actitud, cuál debería ser nuestra actitud correcta hacia el trabajo y vimos varios principios, los cuales el primero fue que el Señor es el jefe y debemos trabajar y tener una actitud correcta hacia nuestros jefes, debemos honrar a nuestros jefes, es Dios quien quita y pone reyes, es el Señor quien ha puesto tu jefe y le ha dado autoridad, debemos hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Hablamos de cómo debería ser la actitud para el trabajo, debemos trabajar con esfuerzo, excelencia y diligencia. Vimos varios versículos de los libros de la sabiduría en Proverbios que hablan de una amonestación contra la pereza, en los cuales, bueno, hay un par. La mano de negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece, Proverbios 10:4, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vimos el ejemplo de la hormiga y cómo el Señor nos llama a que observemos la hormiga, no solo por el principio del ahorro, porque el fin fundamental de ese pasaje es la hormiga tiene un instinto de provisión que el Señor puso en ella de ahorrar para el futuro, para el invierno, pero también el Señor nos llama a ver cómo la hormiga trabaja y vimos características y cualidades de la hormiga como la hormiga trabaja sin parar, levanta 50 veces su peso, es diligente, se parte la cara y se parte la espalda trabajando. Hablamos de las bendiciones de trabajar con esfuerzo y diligencia y hay varios versículos de los cuales yo subrayo, mi favorito es el Proverbios 22-29. Vemos cómo el Señor nos instruye en cómo debería ser nuestra actitud, no solo en el trabajo, sino en todo lo que hacemos. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Yo explicaba y decía que creo en lo personal que ahí está la clave del éxito. Incluso personas no creyentes fuera de la iglesia aplican este principio sin saberlo y tienen un resultado. Y luego hicimos, para cerrar, una actividad que se llamó el diagnóstico, con unas preguntas muy confrontantes acerca de nuestra relación con el dinero y en qué punto estamos y nos encontramos en este momento de nuestras vidas. Hicimos preguntas como, ¿cómo es mi relación con el dinero? ¿Es tóxica? ¿Es regular? ¿Es sana? Vimos y nos cuestionamos a nosotros mismos si somos trabajadores o somos perezosos, somos esforzados o mediocres, somos diligentes o negligentes, damos la milla extra o somos los que nos esforzamos ya. Y el último ejercicio fue una balanza en la que al lado izquierdo teníamos una actitud conformista, negligente, perezosa, y en el otro extremo tenemos una actitud idólatra del dinero en el que acumulamos sin propósito, nos afanamos constantemente por conseguir y acumular más y más. Y en el centro hay un equilibrio en el que somos buenos mayordomos, trabajamos con esfuerzo y con excelencia.
Hermanos, el ejercicio está marcado y yo marqué, esa es mi situación actualmente. Gracias al Señor, es un tema con el que he luchado bastante en mi vida. Hace unos años estaba completamente a la derecha, viviendo para trabajar, como dicen. Trabajaba mucho, horas y horas, comprometí mi salud, comprometí el tiempo en familia, comprometí mi vida espiritual. Y el Señor me empezó a ministrar y a hablar de este tema y pues aquí estoy compartiendo acerca de ello. Gloria a Dios que estoy un poquito más inclinado hacia el equilibrio, pero la verdad que es muy difícil. Cuando hicimos el ejercicio yo pude ver así rápidamente en los grupos que las personas o estaban en un extremo o en el otro. Y bueno, ahí termina el resumen de la primera parte y entramos en materia con la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Hay diferentes tipos de mayordomía, pero en este caso vamos a ver la mayordomía como administración del tiempo, administración de los dones y habilidades y administración del dinero y los bienes materiales. Entonces, hagámonos una pregunta sincera a nosotros mismos y es, ¿somos buenos mayordomos en todas estas áreas? ¿Somos buenos mayordomos con el tiempo, el dinero y las habilidades que el Señor nos dio? La verdad es que no, hermanos. Somos pésimos mayordomos. Somos muy malos, mayordomos terribles. Hermanos, vivimos en uno de los momentos de más riqueza de la historia, en donde todo lo conseguimos rápido y fácil, incluso cuando la situación económica en casa es apretada. No tenemos que caminar un kilómetro, 2 kilómetros por agua. Tenemos luz, tenemos gas, tenemos servicios públicos, tenemos cosas que en un snap conseguimos, a pesar de que así podamos vivir apretados, podamos tener una economía apretada, tenemos muchas facilidades que nos ahorran muchísimo tiempo. Vivimos en tiempos de riqueza, más aquí en España, en Europa, en el primer mundo. Yo te invito, hermano, a que tú pienses cómo se viven los países tercermundistas, en el África, en Sudamérica. Las situaciones son precarias. Acá hay muchísimas facilidades. Desperdiciamos nuestro tiempo y no somos productivos. Estamos adoctrinados por la sociedad. Malgastamos nuestro dinero, que en verdad no es nuestro dinero, es el dinero de Dios. Principio fundamental que expliqué en la primera parte. Dios es el dueño. Somos egoístas. A veces intentamos evadir impuestos. Ofrendamos lo que nos sobra, si es que ofrendamos. Voy a profundizar en múltiples escenarios para discernir y revelar que en verdad somos pésimos mayordomos. Lo primero que vamos a hablar es del tiempo, cómo administramos nuestro tiempo. Esto es una charla entera porque es un tema muy profundo, pero está muy ligado al dinero y voy a ir hacia ese punto en un momento. Pero el Señor nos llama a que aprovechemos bien el tiempo. Nos dice también que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. En este tiempo y en estos tiempos de caos en donde hay tantas distracciones, ¿cómo estamos aprovechando, cómo estamos utilizando nuestro tiempo y cada hora? Quiero que se hagan unas preguntas a sí mismos y es, primero, ¿cuántas horas de ocio dedican al día? ¿Están dedicando suficiente tiempo a las disciplinas espirituales? ¿Aprovechan el tiempo libre? ¿Hemos aprovechado el tiempo a lo largo de nuestra vida? Yo estuve investigando y leyendo y hay un promedio de 4 horas de ocio diarias entre lo que miramos el móvil, vemos televisión. Eso por 7 días son 28 horas a la semana, por 4 semanas 112 horas. En 12 meses, en un año, son 1.344 horas que equivalen a 56 días. Casi 2 meses al año perdidos, tirados a la basura en ocio. Ahora, no quiero decir que entonces no se puede tener ocio. Claro que hay que tener ocio y el ocio es importante y es necesario, pero hay que controlar el ocio. No sé, se ve muy... no, sí se alcanza a ver. Bueno, esto es una reflexión y ahí yo reflejé el tiempo de mi vida reflejado por casillas, las cuales cada una de las casillas representa un mes de vida, con una media de 85, 90 años, que es la media que una persona vive. Tengamos en cuenta que el Señor es soberano y Él es quien controla y conoce nuestros días. Pero quiero que vean que todas las casillas rojas son meses de mi vida que ya se fueron. Estoy en el mes número 433. El
Es chistoso, pero quiero que piensen que el tiempo se acaba. ¿Merece la pena tachar 2 casillas al año en ocio? ¿Merece la pena tirar, 2 casillas, 2 meses, 56 días en ocio, teniendo 4 horas de ocio? En el lado derecho, si ves la franja de los años, hay etapas en la vida hay etapas en la vida para hacer ciertas cosas. Todo tiempo tiene su hora. Hay una etapa para estudiar, hay una etapa para trabajar. Una de las razones más comunes por la cual las personas tienen hoy en día economías apretadas es por no haber aprovechado el tiempo en etapas específicas de su vida. Si estás entre los 40 y los 60, requiere muchísimo más sacrificio levantar la economía porque seguramente ahora tienes responsabilidades, tienes hijos, el tiempo se te escurre de las manos, no te alcanza. Ahora, si eres joven, estás en la época de oro, por eso la puse en amarillo. Si no aprovechas esa etapa, vas a sufrir en la siguiente. Lo que hagas de los 10 a los 20 va a repercutir en los 20 a los 30 y así sucesivamente. Y con todo el amor, con toda la humildad y a manera de consejo, más que exhortación, hoy le hablo a los jóvenes y les digo, por favor, aprovechen el tiempo. Lo que no hagan en esta etapa de su vida, si no aprovechan el tiempo, van a sufrir mucho en la siguiente. Ahora, voy a ser más franco. Es una etapa en la que tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que formarse. Y esta es la verdad. Si no aprovechan el tiempo para estudiar, para formarse, no aspiren a tener una economía grande en la siguiente década. Si no estudias o si no trabajas, te especializas en algo, te formas en algo, seguramente en 10 años vas a recibir la paga mínima. Voy a hablar un poco de mi testimonio personal porque me parece valioso. Yo empecé a trabajar a la edad de los 16 años. De hecho, hablé de esto con Ramón, que él empezó a los 14 años. Y la verdad que eso, yo creo que cambió el rumbo de mi vida, empezar a trabajar y saber lo que era levantarse cansado, tener callos en las manos. No empecé trabajando en lo que me gustaba en mi carrera, no. Empecé trabajando lavando coches, cortando la yarda, de camarero, trabajos que no me gustaban. Y tuve malos jefes y tuve que cambiar de trabajo y buscar una y mil cosas. Pero a los 16 años, incluso de los 20 a los 30, creo que fue la época de más sacrificio en mi vida porque estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Ya estaba estudiando el tema del sonido y esto, trabajaba el fin de semana en un bar y terminaba a las 4 de la mañana, jueves, viernes y sábado, pero el viernes tenía clase de 7. Llegaba a casa a las 5, dormía 1 hora y a estudiar y después a trabajar otra vez en la noche. Entonces, ese esfuerzo yo puedo testificar y decirles, 14 años después, antes de casarme con mi mujer, me permitió estar lo suficientemente listo para asumir un hogar, para sostenerlo y para ser proveedor. Logré comprar una casita pequeña, humilde, pero sin hipoteca, comprar un coche y tener un trabajo estable. Estaba preparado para recibir a Laura. ¿Cuán valiosa es cada una de esas casillitas, hermano? Es nuestra vida y el Señor nos llama en la palabra en Eclesiastés 12:1-7 a que no nos olvidemos de Él en nuestra juventud. Es como un poema este pasaje y explica literalmente cómo nuestro cuerpo se decae, cómo nuestro cuerpo va muriendo y se va apagando. Eclesiastés 12:1-7. No te olvides del Señor en los días de tu juventud. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos. El bien más preciado, el bien más valioso que el Señor nos ha dado es el tiempo. El dinero, si haces un mal negocio, si no trabajas, si te echan del trabajo, el dinero lo recuperas. El tiempo no. Lo que está rojo ya no puedo hacer nada. Nuestra vida se va agotando, nuestra vida se va acabando y debemos aprovechar el tiempo, el bien, el activo más valioso que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿por qué toco el tema del tiempo? Porque el tiempo es oro.
Este es un concepto de un poeta romano, pero luego lo popularizó un señor que se llama Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Es el tipo que aparece en el billete de $100. El señor Franklin decía que cada hora debía usarse productivamente, ya sea trabajando, aprendiendo o construyendo algo que te acerque a tus metas. Él decía que el activo más valioso es el tiempo, que no lo malgastemos en actividades frívolas. Cada hora invertida productivamente construye tu patrimonio, así que mantente concentrado y evita las distracciones. El señor Franklin fue científico, inventor, escritor, editor, empresario, cívico y filántropo. Vaya el señor Franklin cómo aprovechó el tiempo, ¿no? El tiempo es oro, el tiempo es igual a dinero. El tiempo utilizado en productividad es igual a dinero. El tiempo utilizado en aprendizaje y formación en etapas tempranas de la vida es igual a dinero más tarde. Estudiar requiere tiempo, ser productivo requiere tiempo, emprender un negocio requiere tiempo, todo requiere tiempo. ¿Cómo somos productivos con el tiempo? Estudiando, primero que todo. Hay un inversionista muy famoso de todos los tiempos, mejor inversionista de todos los tiempos, se llama Warren Buffett, estoy seguro que lo conocen. El primer consejo de él es: inviertan en ustedes mismos, estudien. Los judíos invierten muchísimo en estudios. Aprender nuevas habilidades, aprender un idioma te abre puertas. Monetizar un talento. Si tienes habilidades en la música, en el arte o en otro tipo de cosas, las puedes monetizar. Eso requiere tiempo también. Emprender un negocio va a tomar tiempo. Hermanos, debemos eliminar las distracciones y controlar el tiempo de ocio si queremos mejorar nuestras economías. Es una de las razones principales. O sea, es una de las acciones principales, eliminar distracciones y controlar el tiempo de ocio. Ok, ¿cómo administramos nuestros talentos y habilidades? Nuestros dones y habilidades. Entonces, quiero que se hagan 3 preguntas a ustedes mismos. ¿Saben cuáles son sus dones y habilidades? ¿Están trabajando, perfeccionando estos dones? ¿Los tienen al servicio de la iglesia? Hablo de esto porque las habilidades y los dones que el Señor nos dio a cada uno, sea la profesión, el oficio que hayamos escogido, si estamos en un área dedicándonos, trabajando a algo que el Señor nos dio, hermanos, nos va a ir bien, el Señor nos va a bendecir. Testimonio personal, a mí me gustó la música y el sonido. Y eso en países tercermundistas vas a ser pobre y te vas a subir a un bus a tocar la guitarra. Tengo que decir que tuve mucha lucha en mi casa con ese tema. Mis papás no me apoyaron con la música al principio ni con el sonido. Ante todo pronóstico, decidí perseguir en donde creía que tenía dones y habilidades. Y tengo que decir que fue la decisión correcta, en lugar de perseguir profesiones que creo o que creemos que pueden dar dinero. Jóvenes, nuevamente, no escojan ni persigan carreras ni oficios donde crean que les va a dar más dinero. Persigan donde ustedes saben que tienen dones y habilidades. Ahora, ¿estamos utilizando nuestros dones y habilidades en la iglesia? ¿Estamos utilizando esas cualidades que el Señor nos puso a cada uno, únicas, al servicio del Señor, de los asuntos de Dios? Bueno, pasamos al siguiente punto, y es cómo administramos el dinero. Hay 3 errores comunes en las finanzas. Esto tiene muchos principios bíblicos en cada punto, pero esto es economía básica. Las personas tienen problemas en las finanzas porque viven al límite. ¿Qué es vivir al límite? Vivir por encima o sobre mis posibilidades. Error de cálculo, no tener un orden, no tener un presupuesto. Y el más grave de todos, que aplica para nosotros, cristianos, creyentes, es creernos que somos el dueño. Si actuamos con nuestro dinero como si fuéramos los dueños y no como mayordomos, el Señor, no vamos a tener éxito en las finanzas.
Si nosotros no rendimos esa área al Señor, no va a pasar nada. Vivir al límite. Vivir al límite es vivir un estilo de vida que no nos corresponde. ¿Cómo se traduce esto? Comprar un coche muy costoso que está muy por fuera de tus ingresos. Se traduce en comprar cosas que no necesitas, cosas costosas que no necesitas para tener ciertas comodidades. Incluso a veces el comprar un piso, si es un piso con hipotecas altas que se comen más de la mitad de tu salario, es vivir al límite. Mal uso del crédito, tarjetas de créditos, hermano. Yo tengo tarjetas de crédito, la uso para dos cosas: para acumular puntos y para las salas de VIP de los aeropuertos, porque yo viajo mucho. Nunca las uso para comprar, no sé, ropa, el mercado. Simplemente las uso porque me acumulan puntos y pago inmediatamente antes de que pase o sea, ni siquiera cuotas ni nada de eso. No deberíamos usar tarjetas de créditos. No sé si ustedes alguna vez, si usan tarjetas de crédito, saben cuánto pagan de interés. Están pagando de interés del 15 al 22%. Es ridículo. Si ustedes gastan algo que cueste 1.000 euros, están pagando de interés 200, 220. Y si mantienes la tarjeta llena, si tienes una tarjeta crédito de 2.000 euros, vas a estar pagando 200 euros mensuales en solo intereses en cosas como ropa, aseo, entretenimiento, restaurantes. Eso es vivir al límite. Falta de dominio propio. Y esto va ligado con que no hemos rendido esa área al Señor y compramos cosas que nos gustan pero que no nos corresponden. Gastos en cosas que no necesitamos. Hay un dicho y es, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no les importamos. Error de cálculo, desconocimiento de los ingresos y los gastos. Esto es muy común. Yo la verdad conozco pocas personas que tienen un presupuesto y si uno les pregunta ¿cuántos son tus ingresos brutos? ¿Cuántos son tus ingresos netos? No sé, si tú no conoces ni siquiera tus ingresos, mucho menos vas a conocer tus gastos. Si tú recibes tu salario y lo dejas ir en compra tras compra y no tienes un conocimiento de los ingresos y de los gastos, no estás siendo un buen mayordomo del dinero. Desorden en la economía y las finanzas, ausencia de metas y planificación. La ausencia de metas y planificación es lo que no te permite crecer, capitalizar, aspirar a algo. Porque las metas, la planificación, se construye ladrillo a ladrillo, poco a poco. Y acá es un tema muy complejo el que voy a entrar y es mal manejo de deuda. La razón mayor en el error de cálculo por las cuales las personas tienen déficit financiero es que los gastos superan los ingresos. Cuando tienes tarjetas de crédito, vives al límite, tienes una hipoteca que cuesta el 70% de tu salario, entras fácilmente en déficit financiero, sobre todo por el mal manejo de la deuda. Entonces, ¿qué son las deudas? El Señor nos habla mucho de las deudas. Y lo que el Señor nos habla en su palabra es que la deuda es esclavitud, es yugo, punto. Ya está. El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Proverbios 22:7. Romanos 13, del 7 al 8. Así que pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, aparte de amaros unos a otros, pues el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, la deuda arrebata a la libertad. Es un instrumento y un arma muy poderosa de Mamón para apartarnos de Dios, para que no seamos generosos y para que no ofrendemos. Estoy seguro que muchas personas tienen deudas muy altas y no pueden ni ser generosas ni ofrendar. Elimina nuestra flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias que puedan surgir. Quienes están en deuda tienen menos capacidades de decisión, porque tu deuda va a ser prioridad. Limita nuestra capacidad de servir y ayudar a quienes tienen necesidad y en general de responder al llamamiento de Dios, de hacer algo diferente. Solo deberíamos pedir prestado para proyectos que fomenten el progreso, como una casa, una carrera universitaria, emprender un negocio. En el mundo de las finanzas y la economía, cuando se habla de la deuda,
Si tú escuchas los discursos de inversionistas grandes como Ray Dalio, Michael Burry, Warren Buffett, van a aconsejar nunca se endeude por algo que se va a depreciar. Siempre por algo que va a subir de precio, por algo que se va a apreciar a largo plazo. Una deuda que garantice un valor mayor al coste de la deuda en sí, o sea, una inversión. En cuanto a la perspectiva bíblica, al asumir una deuda grande, estamos cometiendo un error muy grande y es que asumimos que las variables y las circunstancias van a seguir igual a lo largo del tiempo. O sea, nos gloriamos del día de mañana. Y el Señor nos dice en Santiago 4:13, hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos dinero, cuando no sabéis qué sucederá mañana, pues, ¿qué es vuestra vida? Es como la neblina que aparece por un tiempo y luego se disipa. El no calcular una deuda grande puede ser la razón por la que hoy en día tienes una economía complicada. Porque a lo mejor tu trabajo cambió o perdiste el trabajo o el negocio que ibas a hacer no te salió y la deuda te empieza poco a poco a comer. Se vuelve cada vez un yugo más grande al cuello con un peso más grande. Calcula tu deuda. Siéntate primero a calcular los gastos y comprueba si la puedes pagar. Explícitamente, la Biblia no prohíbe, el Señor no prohíbe la deuda. No la prohíbe. El Señor nos llama a que no nos endeudemos, a que no le debemos nada a nadie. Incluso en Deuteronomio, Levítico, el Señor le dice al pueblo de Israel, al pueblo judío, múltiples veces, no se endeuden, no le deban nada a nadie. Y los judíos no se endeudan, son ellos los que prestan. La deuda es una de esas cosas que me son lícitas, pero no siempre me convienen. Entonces, vamos a ver tipos de deuda. Lícitas y deudas que no convienen. Deudas lícitas. Una casa, un piso. Es una necesidad básica. Es algo que se va a apreciar en el tiempo. Sin embargo, si te endeudas por un piso muy costoso, hermano, vas a sufrir las consecuencias. Si no calculas, si todo del 100% de tu presupuesto, el 70% de tus ingresos es una deuda, tengo que decirte que lo estás haciendo mal, porque no tienes margen para otras cosas fundamentales que hacen crecer tu economía. Testimonio personal, tengo que decir, porque fue un principio que apliqué de mis padres que me enseñaron. No sé, si ustedes miran sus abuelos, las generaciones anteriores no se endeudaron. Las generaciones anteriores hicieron un sacrificio enorme por ahorrar, ahorrar, ahorrar y no tomar hipotecas, no tomar deuda. Cuando yo empecé a trabajar y ahorrar, la primera casita que compré era muy humilde e incluso estaba en un punto de la ciudad como medio peligroso. No me metí en una deuda grande y eso fue, creo que, de las decisiones financieras más sabias de mi vida. ¿Por qué? Porque la pude pagar el préstamo en 2 años, vendí la casa, le gané el 35% en su apreciación y cuando llegó Laura luego compramos un piso más bonito, pagamos la mitad del piso y tuvimos una hipoteca pequeña. No pretendas subir del escalón 1 al 20 porque te puedes ir de para atrás y ahí sí que caes al -3. Calculen la deuda. Deuda legítima, una casa para los hijos, para la familia, claro que sí, pero paso a paso, ladrillo a ladrillo. Formación universitaria, vuelvo y lo repito, es la mejor inversión. La mejor inversión, Warren Buffett y muchas personas lo recomiendan, Robert Kiyosaki. O sea, la formación universitaria es lo primordial. ¿Por qué? Las personas que tienen salarios por encima de la media, sean acá en Europa por encima de 3.000 euros al mes, son personas muy estudiadas, con títulos que han estudiado muchísimo, que se han quemado las pestañas. Busca a tu alrededor hermanos buenos administradores, pudientes, y se van a dar cuenta que estudiaron muchísimo. Emprender un negocio es una deuda lícita, porque es que el negocio te va a generar un beneficio. Y una deuda legítima son accidentes, tragedias,
cosas que pasan en la vida que no contemplamos. Si una persona tiene que endeudarse por salvar la vida de su hijo por un accidente, es legítimo. Ahora, por otro lado, vamos a ver las deudas que no convienen. Un coche nuevo. Hermano, no conviene. En el mundo de las finanzas y la economía recomiendan no comprar no solo un coche nuevo, sino no comprar nada que no se aprecie de valor. O sea, no es negocio. El coche nuevo lo sacas del concesionario y pierde el 15% de valor. Ahora, si lo compras a crédito, incluso peor. ¿Por qué no comprar un coche de segunda mano y pagarlo de contado? Algo mucho más sencillo, mucho más pequeño. Viajes. Bueno, testimonio personal. A lo largo de mi vida intenté varias cosas. En algún momento compré un coche al contado. Igual le perdí dinero cuando lo vendí. Tuve un capricho y fue la peor decisión financiera que he tomado en mi vida y fue comprar un coche nuevo a crédito. Pero no un coche nuevo normal, sino un coche nuevo muy por encima de mis posibilidades. Lo logramos pagar con mi esposa como a los 14 meses y cuando me senté y hice las cuentas de lo que pagué de interés y le resté luego lo que se depreció, estamos hablando de casi un 40%. Un 40% de pérdida. El coche nuevo, hermanos, no conviene. Y si te vas a endeudar, menos. Si estás en un punto en tu vida en el que tienes muchas cosas solucionadas y puedes hacerlo sin deuda, bien. Viajes, no deberíamos endeudarnos por viajes. Si no tienes para viajar, pues no viajas. En verdad, es chistoso, pero es que, ¿cómo vamos a, pagamos un viaje por un viaje 1.000 euros y vamos a pagar 1.500 con una tarjeta de crédito? Inversiones precipitadas. Es poner nuestro dinero sin sabiduría, sin meditación, sin saber qué estamos haciendo. Y en general, cosas materiales. No deberíamos endeudarnos por comprar ropa, accesorios, joyas, móvil, tecnología. Tercer error en las finanzas, creer que soy el dueño. Y creo que esto nos pasa a todos, hermanos. Yo la verdad no conozco a nadie que esto no le pase. Bueno, conozco una persona. No tener nuestras finanzas bajo el señorío de Cristo. Eso nos lleva a tomar malas decisiones. El dinero sigue siendo un ídolo en nuestras vidas. Nuestra actitud con el dinero, hermanos, debería ser: Señor, ¿qué hago con tu dinero? ¿Puedo comprarme esto? ¿Puedo comprarme aquello? ¿Te parece? Nuestra actitud con la mayordomía debería ser: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si en mí hay camino de perversidad, guíame. Debemos tomar decisiones con discernimiento y sabiduría, y esto solo lo hacemos cuando reconocemos que el Señor es el dueño. Hermanos, no hemos entregado nuestra cartera. ¿Qué es lo último que se convierte del cristiano? Ahí está. Sigue siendo un ídolo. Yo le estuve preguntando a nuestro pastor, hay mucha consejería en la iglesia, de los matrimonios, del área sexual, de la familia. No hay ni una persona que pida consejería al pastor con el tema de las finanzas. Nadie quiere que le vean su cartera. Lo dice en la primera parte, a que si nos miran la cartera se encuentran muchas sorpresas. Sigue siendo un ídolo en nuestras vidas. Hermanos, debemos rendir cuentas, escuchar el consejo y aceptar la corrección, ser sabios. Para tomar una decisión financiera, cualquier compra, hipoteca, lo que hagas, deberías buscar sabiduría en la Biblia, pedir consejo a tu cónyuge, y si con tu cónyuge tampoco estás tomando una decisión sabia, consulta con hermanos piadosos, consulta con tu pastor. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pregunta siempre al Señor: Señor, ¿puedo comprar esto con tu dinero? ¿Puedo hacer aquello? ¿Te parece que estoy acumulando para mí más de lo que me corresponde? Ese es otro problema, hermanos, y es cuando retenemos más de lo que nos corresponde. Vamos a hablar un poco más adelante de eso.
No hemos entregado nuestra cartera. Lo último que se convierte del cristiano es la cartera. Creemos que somos los dueños porque actuamos como los dueños, por lo cual el dinero sigue siendo un ídolo en nuestras vidas. Hermanos, ¿está tu cartera convertida? ¿Has rendido ese área? Ahora, a manera de resumen acerca de que en verdad no somos buenos mayordomos, pregúntense lo siguiente: ¿soy un buen mayordomo del tiempo? ¿Soy buen mayordomo de mis dones y habilidades? ¿Soy buen mayordomo del dinero y he rendido mis finanzas al señorío de Cristo? ¿Está mi cartera convertida? ¿Soy generoso? ¿Son los asuntos del Señor una prioridad en mis finanzas? Si alguien responde a esas 5 preguntas, sí, eres un buen mayordomo. Si no, no. Y la verdad es que no, es muy difícil. Y menos si es un área en el que no rendimos cuentas. Menos si es un área en el que consultamos con nuestro corazón, con nuestra esposa, con nuestros ideales, con nuestro afán por tener algo, porque estamos en una sociedad y en unos tiempos en los que todo lo queremos ya. Volvemos a los problemas en las finanzas. Vivir al límite. La solución de vivir al límite es el contentamiento. Ejemplo, contentamiento a tener un coche más sencillo, contentamiento a tener un piso más sencillo, contentamiento a no endeudarte por un viaje, pues no viajas, ahorras y luego viajas. Error de cálculo, la solución es presupuestar y planificar. Esto es algo muy común. Hay personas que, no sé, el dinero no es importante y entra y sale el dinero, no hay un margen, no hay una organización, no hay un presupuesto por puntos de alimentación, o sea, no hay presupuesto. Y el error más grave es creer que soy el dueño. Rendir nuestras finanzas al señorío de Cristo es la solución. Soluciones para el déficit financiero. Es sencillo, parece tonto, pero es que no hay otra. Gastar menos y ganar más. O mejor aún, las dos, gastar menos y ganar más. Escucha. Gastar menos y ganar más. De pronto, hermanos, se preguntan, pero ¿cómo gasto menos? Diego, tengo una situación súper apretada. La verdad que es que hay mucho que cortar, hay mucho que analizar. Empecemos. Número 1, reducir los gastos. Gestionar las deudas. Bueno, cuando sacas una deuda, hipotecaria, sacas una hipoteca, ¿hay interés variable o interés fijo? Si lo que te importaba era que te dieran el préstamo para la casa y tienes una tasación variable, el momento que la economía de España venga al piso, tu tasa de interés de 5% puede subir al 15%. Y si pagabas de intereses 100 euros al mes, vas a pagar 200, 300 euros de solo interés. A la hora de hacer deudas, hay que informarse de conocer los números y buscar siempre tasaciones fijas. Ahora, tienes una deuda grande de una hipoteca, de una casa, y no sé si sabes, los bancos no lo enseñan, pero tú puedes coger tu deuda y hacer una cosa que se llama compra de cartera, y es que llevas tu deuda a otro banco. A cualquier banco le va a interesar comprar tu hipoteca de 30 años y te va a ofrecer una tasa de interés menor. Esto se llama compra de cartera. Venderle nuestras deudas a otro banco. ¿Qué requiere? Mucha diligencia. Ir a los bancos, preguntar, hacer papeleo, ser diligentes. A ti te ofrecen, sacas una hipoteca. Te recomiendo que a los 12 meses, eso tiene un tiempo de validación para poder hacerlo. 12, 24 meses, tú puedes ir a otro banco y decirle, vea, tengo esta hipoteca, estoy pagando tanto de interés, y otro banco te va a comprar tu deuda con un interés más bajo. Porque no sé si saben, cuando hay una hipoteca, si son 30 años, saben que los primeros 15 años se paga solo interés y hacia el final de la hipoteca se paga el capital. O sea, si tú sacas el extracto de tu hipoteca y miras cuánto pagaste en la primer cuota, no sé, pagaste de cuota, tenías 500 euros. En esa primer cuota pagaste por ahí 450 euros de interés y 50 euros de capital. Y eso poco a poco, a lo largo de los años, va cambiando hacia el otro lado. O sea, lo más inteligente, lo más sabio es pagar las deudas pronto, porque tu piso que pagaste por el piso 60.000 euros, en 30 años vas a haber pagado, no sé, 200.000 o más.
Se puede cortar en entretenimiento, se puede cortar en suscripciones. A veces tenemos cosas que no necesitamos en el celular, en el móvil, aplicaciones, juegos, incluso la tele. Comidas a domicilio, restaurantes, ropa, compras innecesarias, paseos, viajes, cafelitos entre comillas, porque a veces de cafelito en cafelito, 2 cafelitos al día con el ponquecito, la tortica, mano, 5 euros por 30, 150 euros en cafelitos. Entonces, sí hay margen para cortar. Es chistoso, es gracioso, pero des en cuenta que sí hay margen para cortar. A lo mejor tú ya tienes cortadas varias de esas cosas, a lo mejor te permites todas esas cosas. Esa reducción de gastos te va a llevar a algo que se llama el ahorro residual. Y es que le vas a dar la vuelta al déficit financiero y los gastos van a ser menores que los ingresos. Con ese ahorro residual, la verdad es que no te va a alcanzar para mucho. Pero es algo, es un ahorro. Y puedes empezar a pagar deudas, empezar a organizarte. Después, aumentar los ingresos. Siguiente paso. Hermanos, si estás con deudas que te ahogan, responsabilidades, y puedes hacer horas extra, puedes conseguirte un segundo trabajo de manera temporal, porque ahora es que no vengas a la iglesia y te desaparezcas por completo todo el año, pero si por un periodo de tiempo necesitas partirte la espalda, esforzarte y trabajar más para pagar una deuda, pues hay que hacerlo. Formación laboral y profesional. Eso es lo que más ingresos va a generar. Monetizar dones y habilidades, ya lo había dicho hace un momento. Emprender, aprender nuevas habilidades que ahorren mantenimientos del hogar y el coche. ¿Cuánto se puede gastar uno con mantenimientos de coche o cosas del hogar? Si aprendemos a hacerlas, nos ahorramos ahí dinero. El aumentar los ingresos, el reducir los gastos, tener un ahorro residual y aumentar los ingresos te va a poder llevar a un ahorro fijo, a tener una meta para ahorrar. Y ya el último paso, que es ya al final de la cadena, después de hacerlo primero, es aumentar los ahorros. La mejor manera de ahorrar, es invirtiendo. Yo hice una comparación en la primera charla y es que si tú tienes un ahorro y el dinero está en el banco haciendo nada, o sea, 1 euro mirando al otro euro sin hacer nada, hermanos, debemos aplicar la parábola de las minas. En verdad, si el Señor nos dio algo para que lo administremos, deberíamos multiplicarlo, hacerlo crecer, esforzarnos por ser ese mayordomo fiel que cuando volvió tenía un talento y le dio al Señor 5. Hubo uno que le dio 2, hubo otro que lo escondió y el Señor le dijo, lo hubiera metido en el banco y hubiera ganado el interés. Aumentar los ahorros fijando metas de ahorro, capitalizar, invertir. Ahora, en la sección de inversión hay muchísimas cosas. Primero, vuelvo y lo digo, la mejor inversión es en ti mismo. Formación universitaria, formación profesional, especialización, un curso, algo que te haga crecer en tu trabajo, estudiar. Inmuebles, propiedades que se pueden alquilar. Un inmueble cuesta muchísimo dinero y bueno, si no tienes para un inmueble, pero tienes un ahorro robusto, puedes invertir en un trastero, en propiedades, un aparcamiento, acá en España, acá en Cádiz, que no hay aparcamiento, emprender un negocio. Y ya de últimas pongo uno que son los mercados financieros, que es una inversión muy compleja, muy rentable, pero de mucho riesgo y de mucho cuidado. En tu banco, incluso si tienes ahorros, en tu banco tienes inversiones seguras. Hay inversiones de renta fija e inversiones de renta variable. Seguramente puedes invertir en un depósito fijo a 12 meses y te va a generar un 2%. Un 2% de tus ahorros es mejor que nada y tener los euros mirándose el uno al otro. Ahora, la renta variable tiene porcentajes muchísimo más altos, pero con muchísimo más riesgo. ¿Cómo aplicamos estos conceptos, hermanos? Planificación y presupuesto. Sin un presupuesto, sin un orden en los números, sin un orden en las finanzas, no se puede hacer nada. Si tú no tienes un cuadrante en donde tienes tus ingresos y tus salidas, tus economías, tu economía la verdad que no, o sea, no, es muy difícil que crezca. Si no hay metas, si no hay un control del gasto. ¿Cómo hacer un presupuesto? En el mundo, en esta sociedad, en este mundo caído, la primera no existe. Pero para nosotros como cristianos debe ser lo primero.
reconocer la propiedad y la prioridad de Dios. Y segundo, establecer todos los ingresos y todos los gastos. En verde subrayado, tanto los fijos mensuales como los variables anuales. ¿Qué pasa? Las personas no contemplan el gasto variable anual. Un seguro de un coche, el cole del niño. Hay cosas que pasan una vez al año, no las calculas. Cuando llegas a ese mes, te descuadras, tarjeta de crédito, préstamo. Tienes que contemplarlo en todas tus finanzas. Ingresos fijos, tu salario, e ingresos variables. También hay ingresos variables. Hay personas que recibirán bonificaciones, extras, beneficios de inversiones, inviertes. En los gastos, gastos fijos, hipoteca, alquiler, gastos variables mensuales, mercado, comida, aseo, ropa. Esos gastos variables, cuando los limitamos a un número, empezamos a ahorrar, empezamos a tener un orden. A veces dejamos abierto el gasto de la comida por fuera, en los restaurantes, dejamos abierto el gasto en el mercado. Gastos variables anuales como seguros, suscripciones, educación. Gastos variables inesperados como emergencias y accidentes. El Señor nos enseñó a ahorrar por un asunto de provisión. Un momento. Este es un presupuesto de un cristiano promedio. Necesidades básicas, ahorro, inversión, la mayoría no lo tienen, y diezmo y o ofrendas. Hago un paréntesis, en nuestra iglesia no creemos que el diezmo es una ley. Algunos hermanos hoy en día lo hacen como un porcentaje, lo cual está muy bien, tener un orden, pero como iglesia creemos que el diezmo es una ley del Antiguo Testamento que no aplica para nuestros tiempos. Sin embargo, no es una excusa para decir entonces no diezmamos y ofrendamos lo que queramos. Incluso el Señor enseña que debemos ofrendar más, darlo todo. Este presupuesto que ven ahí está mal. Si tenemos el diezmo al final, hermanos, de la cadena, esto es lo que va a pasar. Recibimos nuestro dinero, necesidades básicas, la hipoteca, que a lo mejor la hipoteca está sobre nuestras posibilidades. De pronto ni ahorramos, solamente todo lo que recibimos lo gastamos para vivir. Necesidades básicas, préstamo coche, hipoteca, impuestos, porque al César lo que es del César, y a Dios lo que me sobra, si lo tenemos al final. Ese no es el orden bíblico. Este es un presupuesto bíblico. Primero, el Señor. Los asuntos del Señor deberían ser nuestra prioridad. El ofrendar de primeras, hermanos, proclama la soberanía de Dios. Darle prioridad a Dios es un acto de fe. Quitamos del trono al dinero en nuestras vidas cuando damos la primera parte de nuestros ingresos. Darle la prioridad al Señor en nuestras finanzas le dice a Dios: te reconozco como lo primero y sé que te encargarás del resto. Todo está mal si el Señor no es prioridad. Si la ofrenda está al final de tu presupuesto, hermano, lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo bíblico, tengo que decirlo. Si el Señor ve delante de ti tu mesa con tu presupuesto y la ofrenda está al final, yo estoy convencido que el Señor tira tu ofrenda, tira la mesa donde tienes tu presupuesto. Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Deuteronomio 20, 26, 1, 2. El Señor le decía al pueblo: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Hay iglesias y doctrinas, falsas doctrinas, que se aprovechan de estos pasajes y muchos otros para hacer cualquier cantidad de trueques y cosas. Pero el hecho de que
Los asuntos del Señor tienen que ser una prioridad en nuestra economía, es bíblico. Y si tu presupuesto no está así, lo repito nuevamente, lo estás haciendo mal. Estás siendo rico para con ti mismo, estamos siendo ricos para con nosotros mismos y miserables para con Dios. Porque no es lo mismo apartar la ofrenda al principio que al final. Hermano, desarrollemos un presupuesto a nuestra medida y según las posibilidades, teniendo en cuenta las prioridades. A lo mejor ahora mismo no puedes ni siquiera ahorrar, no puedes menos invertir. Tienes que pagar tus deudas, tienes que organizarte. Pero tenemos que poner al Señor en primer lugar. Esto es un ejemplo de presupuestos. Voy a explicar 2 presupuestos. Con un salario de media, el salario mínimo en España está en 1.184 euros. Salarios altos empiezan desde los 3.000 euros hacia arriba. 2.000 euros puede ser un salario medio para un matrimonio, por ejemplo. $10% diezmo o ofrendas. Es la medida que el Señor ponga en tu corazón, pero me parece que es un punto válido. Hay que ahorrar. Si no ahorras, no vas a hacer nada. Al principio no vas a poder invertir, porque seguramente si no tienes un presupuesto y lo vas a hacer hasta ahora, tienes que darle prioridad a tus deudas y a muchas cosas antes. Necesidades básicas, y esto es importante. Si en tu presupuesto todos los gastos de tu hipoteca, de tu comida, del transporte, está ocupando el 80-90%, hermanos, entonces es que estás viviendo al límite, estás viviendo sobre tus capacidades y lo estás haciendo mal. No vas a construir, no vas a ahorrar, no vas a construir riqueza porque todo te lo estás gastando en tu manera de vivir. Hice un ejemplo con 2.000 euros, en donde el 10% equivale a 200 euros de ofrenda, 25% 500 euros de ahorro, 65% 1.300 en necesidades básicas, 1.300 euros en los que 400 pueden ser la hipoteca y el resto quedan de uso para el mercado, para la comida, para el resto de necesidades. Al principio no se puede invertir, la verdad, si no hay un presupuesto. Segundo presupuesto, el plan. Hermanos, si nos organizamos financieramente, nuestra ofrenda debería ser cada vez mayor. Y ya habiendo saldado deudas, deberíamos empezar a invertir. En el anterior, el ahorro tiene una prioridad inmensa. Hermano, el Señor le puso a la hormiga el instinto de ahorrar para el invierno. No conocemos el futuro, el ahorro es previsión, el ahorro es sabiduría. José ahorró 7 años para los 7 años de las vacas flacas. Pensemos en la pandemia. Las personas que tuvieron ahorros durante la pandemia y se quedaron sin trabajar, no la pasaron mal. El que no tenía nada de ahorros, estoy seguro que la pasó muy mal. Debemos ahorrar con diligencia, sabiduría, como la hormiga. Proverbios 21:20 dice, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el insensato todo lo disipa. ¿Estamos disipando todo con nuestro estilo de vida? ¿Estamos disipando todo en la hipoteca? Si no se puede ahorrar. Quiero hablar un poco de los judíos porque ellos tienen un método milenario que consiste en cinco divisiones, los 5 tarros le llaman algunos. 10% en ofrenda, diezmo, otro 10% en ayuda. Esto está ligado con el Antiguo Testamento en el diezmo para las viudas y los huérfanos. Ellos invierten muchísimo, 20% de inversión, 10% de ahorro y se ajustan, los judíos se ajustan al 50% de sus ingresos para vivir. Hermanos, los judíos son un país muy pequeño. Tienen la tecnología militar más avanzada, estudian muchísimo, invierten muchísimo en estudios. Tienen el mejor sistema de riegos. El Señor puso sabiduría en ellos. Este presupuesto es basado en esos conceptos y también pensando en conceptos realistas a nuestra sociedad de qué montos, qué se podría hacer con 2.000 euros. El plan
sería un presupuesto ideal en el que aumentamos nuestro diezmo y ofrenda, somos más generosos, reducimos nuestro estilo de vida. Si nosotros aumentamos los ingresos, deberíamos reducir el estilo de vida. Con eso queda más margen de ahorro, más margen para inversión, más margen para ser generoso. Pero si aumentamos nuestros ingresos y subimos nuestro estilo de vida, hermanos, no vamos a hacer nada. O sea, es básico, 101. Ahora, estos gráficos no se pueden ver mucho, pero es una proyección de lo que podrías hacer, de lo que se podría hacer ahorrando con este presupuesto que les digo, y lo que un capital podría crecer a lo largo de 4 años, siendo diligentes con el ahorro y la inversión. Una de las cosas que los judíos hacen más es invertir. Ellos son dueños de negocios, ellos invierten. Incluso, dato interesante, no sé si sabías, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi persiguió a los judíos, una de las razones principales por la que Hitler empezó a crear todo esto del Holocausto era porque había un grupo de judíos muy fuertes en Alemania que se asentó y que estaban tomando cargos de gerencia, siendo dueños de empresas, de fábricas, quitándole lugar a los alemanes. Lo primero que hizo Hitler en el Holocausto fue imponer impuestos altísimos a los judíos. Los invito a que estudien las finanzas y la economía de los judíos. Hermanos, en general necesitamos una sanidad financiera, tanto del control de gasto como el no vivir al límite, como el rendir nuestra cartera, nuestra economía al señorío de Cristo. Debemos examinar nuestro corazón, examinar nuestra mayordomía, llevar nuestras finanzas al señorío de Cristo. Necesitamos una sanidad financiera, hermanos. Y aquí entro a tocar un tema bastante delicado en cuanto al dinero, y son los principios que el Señor, después de tantas horas, me dijo que expusiera. Esta charla iba a ser muy diferente, y como lo dije en la primera, yo iba a enseñar otra cosa y el Señor le dio la vuelta a todo. Porque no hay que enseñar, hay que enseñar en un orden. Y el Señor nos quiere decir hoy, hermanos, que Él demanda balanzas de justicia. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleitan pesas exactas. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. ¿Hay aún en casa del impío riquezas fraudulentas y medidas menguadas y detestables? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? No cometáis injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso, ni en cualquier otra medida. Tendréis balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Vamos a hablar de algunas maneras de robar y ejemplos de balanzas adulteradas que podemos tener en nuestras vidas. Yo el primero, hermanos. Las cosas que voy a mencionar a continuación, lucho con algunas de ellas, luchaba, pero tengo que decir, primeramente para gloria del Señor, que en los últimos años de mi vida he logrado tener balanzas piadosas y justas delante de Él, y he visto la mano del Señor en esa área. Balanzas adulteradas, usura, prestar con interés. No deberíamos prestar con interés. Incluso la Biblia dice que si ves a un hermano pasar ayuda, tienes que darle, si no lo necesitas. Y si necesitas el dinero, te dice, presta, pero sin interés. Engaño, vender algo en mal estado. En la usura también podemos aplicar el concepto en el que cuando regateamos tanto algo, no conocemos la condición del vendedor, no conocemos la condición de la persona. Y si lo llevamos al punto en el que se ve obligado a venderlo por su necesidad, estamos siendo usureros. Mentiras piadosas en el trabajo, esto es muy común. Evasión de impuestos. Ahora, hace unos años yo me preguntaba y yo decía, pero ¿cómo le voy a dar tanto dinero al gobierno? Y estoy seguro que todos se lo preguntan. Hermanos, ¿qué le importa al Señor el gobierno? El Señor nos manda a que paguemos impuestos. Al César lo que es del César. El Señor pagó sus impuestos.
Y es curioso porque cuando el Señor tenía que pagar el impuesto, ¿qué le dijo a Pedro? Le dijo que fuera y pescara y sacara el dracma del impuesto de él, de Pedro y de él. Es curioso porque lo mandó a trabajar a su oficio anterior. Corrupción en los negocios. Robar servicios públicos. No sé, si te conectas a la luz, si nos conectamos a la luz, al gas, y cogemos agua de algún lado. Tantas cosas que tienen que ver con servicios públicos, con cosas del Estado, que nosotros justificamos que porque el Estado es usurero, que porque el Estado nos oprime. ¿Ustedes no creen que el Imperio Romano creo que fue el de los imperios más opresores? Y en Judea los impuestos estaban entre el 20, 30, 40, 50%. ¿Y qué dijo el Señor? Al César lo que es del César. Desigualdad, explotación laboral, no pagar lo justo a nuestros empleados. Hermanos, si el Señor te ha puesto en una posición de ser jefe, de ser empleado, y tú no le estás pagando lo que le corresponde, estás pecando. Balanzas adulteradas. Falsificación, papeles, documentos. Este que me encanta, películas, piratería. La piratería es robar. Películas, programas, televisión, no tiene otro nombre. Es robar. Detrás de las películas que pirateas, de los programas que pirateas, de la televisión, hay personas que viven de eso, hay personas trabajando. Puede estar el gran gerente que es millonario detrás de eso, pero también hay empleados que los están tratando tal vez muy, muy mal, los están abusando. Estafa, fraude, saqueo y otro muy común es no pagar deudas y evadir responsabilidades teniendo cómo pagarlas. Ya sea un familiar, un amigo, ya sea que le debamos al casero el alquiler y tenemos cómo pagarlo, pero primero ponemos lo último de la cadena al principio. Antes de pagar nuestras deudas, vamos y lo gastamos disfrutando o en un viaje o el fin de semana en alguna parte. Está mal. Abuso. Entonces, hermanos, si tú miras esta lista y te identificas con algo, pasan dos cosas. O no hemos nacido de nuevo, que no creo que sea el caso en la mayoría, o Cristo no es nuestro Señor en ese área. No hemos rendido el dinero al Señor. Es un ídolo. Otro problema y errores en las finanzas. Este es bastante complejo. Carteras divididas en los matrimonios. Mira, hermanos, es muy fácil hablar de esto desde mi posición en la que mi matrimonio con Laura es increíble, desde el principio. Y sé que tal vez hay situaciones muy complejas, pero igual no es bíblico. Una sola carne, una sola cartera, unas solas cuentas, una sola persona. ¿Dice quién? El Señor. Esto es muy triste, muy triste. El tener carteras divididas en los matrimonios es tener la carta de divorcio al lado. El tener carteras divididas en los matrimonios es poner la posibilidad de separación. Con mi esposa conocemos parejas que tienen sus carteras divididas y tenemos un caso muy cercano y la verdad que es muy triste, porque cada vez que pelean o pasa algo, la situación se convierte en qué es mío, qué es tuyo, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Y es muy diferente si en la casa la mujer administra, el hombre administra, pero se conocen los números, hay una sola cartera, independientemente si hay diferentes cuentas de banco o lo que sea, pero una cosa es la unidad, otra cosa es no conocer el estado financiero de mi cónyuge y tenerlo por completo separado. Lo más triste es que
Esto es síntoma de que hay algo más. Miren, hermanos, no hay excusa. No le estoy diciendo yo, es que lo dice la palabra. No tienes excusa si tienes tu cartera dividida. Tienes tus razones y no son válidas. Lo que pasa es que tal vez hay algo que nunca se sanó. Hay un problema de raíz anterior. Hubo una discusión, una pelea, algo gordo que pasó, no sé. Hay cosas que no se solucionaron en el pasado y hoy pasan factura. Hay algo que no se ha sanado, hay una herida abierta. Por el contrario, cuando hay una sola cartera, hermanos, el presupuesto, al unirse como una sola carne, una sola cartera, reduce conflictos en el matrimonio. Hay una rendición de cuentas mutua. Se proyecta una visión en conjunto con metas. Se fijan metas objetivas y comunes. Es de ejemplo a los hijos de cómo administrar el dinero. Dos son mejor que uno, dice la palabra, ¿no? Otro error común son las deudas pendientes con amigos y familiares, amigos. Cuando tú le pides prestado a tu amigo, a tu hermano, y no le pagas, teniendo cómo pagarle, eso empieza a generar una discordia, una separación con esa persona. Es completamente incorrecto, hermanos, que tú pienses que como mi familiar, mi tío, mi tía, mi primo, el hermano tiene, entonces pues yo no le pago, ¿sí? Y hago un llamado a los prejuicios en cuanto al tema del dinero en la iglesia. Por un lado, no está bien, hermano, que critiquemos o que digamos, hay que ver el hermano el dinero que tiene, y yo por qué no, y por qué entonces no hace esto. ¿Qué sabemos, hermanos, lo que hay detrás de lo que el hermano ha conseguido? ¿Cuánto esfuerzo, cuánta diligencia, cuánto trabajo? Y por otro lado también, los hermanos pudientes no pueden criticar y señalar a los hermanos que tienen una situación apretada y juzgarlos de que son perezosos o flojos porque no sabemos qué contexto hay detrás, si hubo un accidente en el pasado que no pudo trabajar, si hay problemas que no conocemos. Tengamos cuidado con los prejuicios. Paguemos nuestras deudas a amigos familiares. Y otro problema, hermanos, es no seamos como Ananías y Zafira. No intentemos engañar al Señor. ¿Estamos engañando al Señor acumulando más de lo que nos corresponde, siendo usureros? Ananías y Zafira. Hermanos, yo me disculpo de corazón si he alzado mucho mi voz en esta parte, si de pronto he exhortado más de lo que me corresponde, porque acá el que le corresponde exhortar es a nuestro pastor, pero no sé, llevo tantas horas haciendo esto que siento algo en mi corazón de que el Señor me dice, pues dilo, ya está. Y una de las cosas que me han llevado a ser así de severo con este tema es pensar en esto. El Dios 3 veces santo demanda balanzas de justicia en nuestras finanzas. Honestidad, rectitud, santidad. Yo quiero que pensemos por un momento que el Señor ve cada cosa que estamos haciendo mal con el dinero. El Señor ve cada una de estas cosas si aún hace parte de nuestras vidas. Si practicamos alguna de las cosas que mencioné anteriormente, o sea, no pretendamos venir delante del que está en el trono con nuestras balanzas adulteradas, corruptas, pesos falsos, torcidas, e incluso pedirle que nos dé más. Balanzas de justicia demanda el Señor. Deberíamos ser fulminados como Ananías y Zafira si nosotros venimos al Señor pidiéndole todos los días, Señor, dame más, Señor, quiero más, y tenemos ilegalidad en nuestras vidas.
Balanzas de justicia delante del que está en el trono. Hay un concepto en las finanzas que se llama la libertad financiera y es básicamente cuando tú construyes un capital, lo pones a producir, construyes riqueza y el dinero empieza a ser más dinero. Empiezas a generar algo que se llaman ingresos pasivos. O sea, son ingresos que no requieren de tu trabajo, sino que mientras estás haciendo otra actividad, el dinero produce dinero. Era un concepto que venía a enseñar desde que pensé hacer esto porque me parece que es de bastante provecho para que las personas vean maneras de hacer crecer sus economías, pero el Señor me dijo no hay que hablar de eso. Hay que primero hablar de santidad, hay que primero hablar de rendir cuentas, de ver cómo somos de mayordomos. No podemos pedir más si no estamos administrando bien, no podemos pedirle más al Señor si no somos santos en esa área. El concepto que el Señor me dijo en lugar fue santidad financiera. Tenemos nuestras manos limpias, rendimos cuentas, limitamos nuestras necesidades y deseos, luchamos contra el ídolo del dinero. ¿Cuánto es suficiente para mi situación y mis responsabilidades? ¿Tenemos un tope de cuánto es suficiente? ¿Estamos creando riqueza para los asuntos del Señor o estamos invirtiendo en el reino de Dios? Hermanos, necesitamos primeramente, estudiar la Biblia a profundidad, tener una sanidad financiera, pero más importante es tener santidad financiera, tener balanzas justas delante del Señor. Luego, sí tendremos capacidad de administrar más. Esto me lleva a hablar del siguiente punto, principio bíblico. Primer principio bíblico, balanzas de justicia. Segundo principio bíblico, generosidad. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en ella. Muchos ricos depositaban mucho. En esto vino una viuda pobre y echó 2 monedas de muy poco valor. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre ha depositado en el arca más cantidad que todos los demás, porque ellos han echado de lo que les sobra, pero ella ha echado todo en cuanto en su pobreza tenía, todo su sustento. Es interesante porque el Señor le estaba diciendo a los fariseos que diezmaban, que la viuda había entregado todo. Fue el único pasaje que se habló del diezmo de la ofrenda, en donde el elogio se lo llevó la viuda. Ahora, a los fariseos básicamente les dijo que el 10% es lo que les sobra. Incluso no los elogió. El Señor nos llama a darlo todo. Y es la posición doctrinal de la iglesia, ¿no? ¿Mi diezmo o mi todo? Hermanos, en muchos casos el 10% es lo que nos sobra. Si tu situación económica es apretada, yo te invito a que seas fiel en lo poco. Pablo nos enseña que seamos prontos al compartir. La generosidad no es de lo que me sobra, debe ser algo primario en mis finanzas. La generosidad debe ser sacrificial. La generosidad es el antídoto contra el materialismo. El ofrendar y pagar impuestos es el antídoto que Dios usa para luchar contra el ídolo del dinero, porque nos cuesta desprendernos. La generosidad refleja a Dios, es una medicina para el alma. Pablo elogió a los macedonios que dieron mucho más allá de sus capacidades. Y como decía anteriormente, la escasez no es una excusa para el no tener un corazón generoso y dar. Sé fiel en lo poco, porque si no eres fiel en lo poco, no lo vas a hacer en lo mucho. Antes de pedir y querer más, hermanos, necesitamos dar. Antes de pedir y querer más, necesitamos dar más. Algunas verdades de ofrendar y de dar. El que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. 2 Corintios 9:6.
Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, el que sacia a otros también él será saciado. Proverbios 11. Hermanos, la generosidad nos protege de la idolatría. La generosidad manifiesta el evangelio y afirma que Dios es el dueño de todo. Es más bienaventurado dar que recibir. Y es interesante porque científicamente está comprobado que produce más felicidad dar que recibir. Se han hecho estudios en donde el cerebro neuronalmente, químicamente, libera más dopamina y sustancias que producen felicidad cuando da que cuando recibe. Nuestra ofrenda es un termómetro de nuestra fe y nuestra vida espiritual. ¿Somos ricos para con nosotros y miserables para con Dios, o somos generosos? Y vuelvo y toco el asunto. Si tu economía es apretada, sé fiel en lo poco. No utilicemos el versículo de dar lo que el Señor propuso en nuestro corazón para dar poco. Es como el ejemplo de la gracia. Es como entonces, porque hay gracia, entonces pequemos más. No. El Señor incluso habla de darlo todo. Es una de esas cosas que deberíamos sacrificar más, morir más a nosotros mismos, porque cuando tú eres generoso, hermano, tú estás muriendo a ti mismo, limitando tu placer, limitando tus caprichos, limitándote a ti. Estás muriendo, estás atacando a ese ídolo del dinero y estás siendo canal de bendición para la iglesia o para otras personas que están en necesidad. El Señor nos evalúa, nos pregunta si somos fieles en lo poco. Nos dice también, ¿somos dignos de confianza para gestionar la riqueza terrenal? ¿Se nos puede confiar las riquezas de Dios y las de otros? Lucas 16, 10, 13. El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho. Nos enseña la importancia de ser fieles en las pequeñas responsabilidades, lo que refleja nuestra mayordomía en todo. Y por otro lado, a los ricos, vemos en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, si tú eres un matrimonio, un hombre de Dios, una mujer de Dios, el Señor te ha bendecido, tienes una economía robusta, tienes comodidades, tienes muchas cosas solucionadas, tu ofrenda debería ser generosa. Como decía anteriormente, el 10% en muchos casos puede ser lo que te sobra. Y solamente hay dos caminos. O somos generosos o somos miserables para con Dios. Hay un acto por excelencia que profana el dinero al ir directamente en contra de la ley del dinero. Un acto para que el dinero no fue hecho. Ese acto es la ofrenda. Cuando damos dinero no solo neutralizamos poder sobre nosotros, el poder del dinero sobre nosotros, sino también lo sometemos al ámbito del reino de la luz. Así contamos a Dios y afirmamos su señorío. La ofrenda debe ser algo que se planifica. Un libro muy interesante del cual yo saqué muchos conceptos, es impresionante, se llama El discipulado financiero, me lo regaló mi hermana hace unos meses, de Peter Briscoe. Y al hablar de la ofrenda, él daba 5 pautas para ofrendar. La primera de ellas es que debe ser prioridad en nuestro presupuesto, lo cual ya expliqué. La segunda es que deberíamos tener un porcentaje, una medida justa. Si quieres el 10, bien. Si no, ojalá fuera más. Ojalá pudieras dar el 15, el 20. Que lo hagamos de manera premeditada. Que cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Que seamos dadores alegres. Tampoco vamos a ofrendar
hacer una ofrenda grande intentando impresionar o hacer algo indebido y realmente darlo de manera amarga, triste. El Señor nos invita y nos llama a que seamos dadores alegres. Y ojo, porque este versículo es como el del pecado con la gracia. No vamos entonces a pecar más y que sobreabunde la gracia. Que este versículo sea para dar más y no para dar menos. Ahora, la pregunta, hermanos, hablamos de el Señor como el principio, como el dueño de todo, como el dueño del oro y la plata, como el dueño de la economía, el dueño de todo lo que nos provee. Y la pregunta ya no era al principio de la charla, Señor, ¿qué hago con mi dinero? No, no es mi dinero. Señor, ¿qué hago con tu dinero? ¿Cuánto debería darte? La pregunta no es esa. La pregunta es, Señor, ¿con cuánto me debería quedar? Cuarto punto, progresión. La ofrenda debería ser progresiva. Y es que si limitamos nuestro estilo de vida y nuestra economía crece, vamos a necesitar lo mismo para vivir siempre. Y el resto del dinero que entre lo podemos dar al Señor. Lo podemos ofrendar en obra social, en nuestra iglesia. Yo tengo que decir que hace unos años yo hablé con Moisés acerca de este tema del dinero, de que le hice muchas preguntas trascendentales y él me dijo y me contó algo que me dejó marcado para siempre. Y es que el pastor Israel Sanz de Córdoba, que sé que todos lo conocen, él propuso en su corazón poner un techo en los ingresos y cuando los ingresos llegan a ese techo, él no recibe más, deja pasar ese dinero y se vuelve un canal de bendición para la iglesia o para otras personas. Me marcó por completo. Y el quinto punto que nos habla el libro es, hay una promesa en esos, hermanos. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esto no es ley judía, esto es un proverbio, esto es sabiduría, esto no es la ley. Porque muchas veces en contextos se usa para herejías y esas cosas que ya he mencionado antes. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, os revertirá en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os medirán. Entonces, bueno, hermanos, hemos hablado de las problemáticas en las finanzas, hemos hablado de la mayordomía, la administración del tiempo, el presupuesto, el orden, la sanidad financiera, la santidad financiera que necesitamos. Hay una parte que no podemos omitir, pero esto sí que es al final de la cadena. Goce y disfrute. Si tenemos nuestras finanzas en orden y si somos generosos, si tenemos las prioridades claras, si el Señor gobierna esa área en nuestras vidas, si tenemos nuestras finanzas al señorío de Cristo, después de hacer y cumplir con todo lo anterior, pagar deudas, tener balanzas de justicia, también hay un margen para el goce y el disfrute. No podemos negar Eclesiastés, tampoco podemos abusar de Eclesiastés, tampoco podemos poner Eclesiastés al principio de todo. El Señor nos dice que podemos disfrutar, comer, beber y gozar del sudor de nuestro trabajo, bajo ciertos parámetros, que es lo que estoy diciendo. Hay prioridades, eso es lo último de la cadena y no me detengo ahí, es una sola diapositiva. Pero el Señor dice, pero algo bueno he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar de los frutos de todo el trabajo con que uno se fatiga bajo el sol todos los días de la vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. Asimismo, a todo aquel a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. No podemos anular esta parte, hermanos. Si el Señor te ha bendecido con riquezas, una economía estable, propiedades,
tienes en orden tus finanzas, eres generoso, disfruta. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la existencia vana que te son dados bajo el sol, todos los días de tu vanidad. Esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Eclesiastés 9:9. Y hago un llamamiento a preguntas muy confrontantes, porque puede que estemos acumulando mucho, reteniendo mucho, ofrendando poco, o puede que tengamos todo en orden y ofrendemos, pero no estemos disfrutando de nuestro esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tu mujer a cenar a un restaurante decente? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste algo a tus hijos? Esto lo digo a matrimonios y personas que tienen economías robustas. No hay nada mejor para el ser humano que comer y beber y gozar del fruto de su trabajo. He visto que esto también procede de la mano de Dios. Eclesiastés 2:24. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste unas vacaciones con tu familia? Hermanos, no crucemos la línea de la usura y menos con los nuestros. Recuerda que es que no te cabe, hermano. La casa, el dinero, el coche no te cabe en la tumba. Es verdad. Disfruta en orden y con equilibrio teniendo en cuenta las prioridades. Esto también es muy común y la problemática grande que pasa es que hay personas que ponen esto al principio de la cadena, entonces tienen deudas, son irresponsables, tienen ilegalidad en sus finanzas y estamos poniendo esto de primeras, estamos disfrutando diciendo es que yo me merezco X, Y, no, ese no es el orden, hermanos. Y el último punto para concluir esta charla: invertir en la eternidad. Ese es el real llamamiento del Señor con el tema de la economía. Invertir en el proyecto de proyectos. Último principio bíblico: invertir en la eternidad. El profeta menor Ageo, cuando el pueblo judío salió del cautiverio en Babilonia, hizo una exhortación súper fuerte al pueblo de Israel. Les dijo, dice, Ageo 1, del 1 al 11. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces llegó esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras este templo está en ruinas? Fue una exhortación al pueblo judío que estaba solamente preocupado en sus propios asuntos, invirtiendo en sus casas, en su economía, en sus comodidades, y se habían olvidado del templo del Señor. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no quedáis satisfecho, os vestís, pero no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo me complaceré en él y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa ya lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo decreté la sequía sobre este país y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Por otro lado, hay otro ejemplo en la historia cuando el pueblo judío, justo cuando salió de la esclavitud en Egipto, pueblo de Israel, y fue la construcción del tabernáculo, que no sé si se acuerdan que Moisés tuvo que decir: paren de ofrendar. Moisés llamó a Bezaleel, a Joliab y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de realizarla, y le traían ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía
y fueron a decirle a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés ordenó pregonar por el campamento: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Éxodo 36, del 2 al 7. Y hermanos, cierro con este versículo, que fue lo que el Señor Jesús nos dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, que cuando cerremos nuestros ojos y le demos cuentas al Señor, escuchemos: hiciste bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tengo que decir algo, hermanos, y es que a raíz de esta charla y los temas que toqué, han habido varios hermanos que se han acercado pidiendo consejo de temas de inversión, lo cual es válido. Me parece súper válido que como iglesia nos apoyemos en todo, que si hay un hermano que es hábil en el deporte y puede beneficiar a otro hermano, o sea, que como iglesia nos ayudemos. Pero debo decir que primero debemos hablar de cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra cartera delante del Señor. Primero, antes de hablar de hacer más dinero, tenemos que hablar de cuánto ofrendamos, de si rendimos cuentas, de si tenemos balanzas justas delante del que está en el trono. Si esta es la puerta, la entrada para que haya consejería con el pastor, para que entre hermanos se apoyen, rindan cuentas, para que sea un tema que se trate a profundidad, pues gloria a Dios. Porque no se habla del tema. No queremos ver la luz de la palabra del Señor sobre nuestra economía. Y vamos a hacer una actividad, no va a ser en grupos, pues porque es información sensible, personal, pero es una actividad que tiene 3 partes. La primera es responder qué tipo de administrador somos. ¿Somos el gastador que lo disipa todo? ¿Somos el ahorrador que acumula solo para sí mismo? ¿O somos siervos y practicamos la generosidad? Ese es el primer punto de la actividad. Subrayen y encierren qué tipo de administrador son en este momento de sus vidas. El objetivo es que el Señor nos lleve a ser siervos. Si se dan cuenta, el ahorrador ya lo está haciendo medianamente bien, pero no está alineado con el propósito del Señor, el propósito que el Señor tiene con el dinero y las riquezas. El segundo punto también es práctico, es tomado de la charla, y es que por favor, de todo eso que ven ahí, de los 3 puntos y pasos para solucionar el déficit financiero, encierren las cosas que creen que pueden cortar y las cosas que pueden hacer. Si quieren reducir gastos, mire si ya estás cortando algo de los gastos, lo puedes subrayar. Si tienes una economía robusta y te puedes permitir esas cosas, pues pasa a la segunda casilla y mira si puedes aumentar tus ingresos de alguna manera, porque seguramente hay muchas maneras de hacerlo. Y si ya tienes bastante orden en tu economía, te invito a que analices la casilla número 3. No podemos saltar de no hacer nada a la casilla número 3. Primero hay que tener un orden, ¿no? Y el último punto los quiero invitar a que hagan un presupuesto, en donde lo primero es el diezmo o ofrenda, el segundo punto es ahorro, tercero necesidades básicas, inversión el número 4. Como es algo de información sensible, pues háganlo individuales o háganlo por matrimonios, no sé. Pero quiero que por favor analicen si es que si todo su presupuesto está en necesidades básicas, están viviendo sobre sus límites. Si no hay diezmo o ofrenda en absoluto, pues si tampoco ahorras, no estás teniendo previsión. Quiero que analicen y ustedes mismos pongan el porcentaje. Ustedes mismos determinen cuánto pueden ofrendar, cuánto pueden ahorrar, a cuánto van a limitar las necesidades básicas y cuánto pueden invertir. Y pues bueno, esta fue la charla, hermanos. Muchísimas gracias. Nuevamente me disculpo por cualquier
malestar que haya podido causar, pero es lo que el Señor nos quiere decir. Por otro lado, si hay hermanos interesados en saber todo el contenido detrás de la charla, les puedo enviar las predicaciones y los videos y todo el contenido que estuve estudiando, y les puedo recomendar un libro que está buenísimo acerca del tema del dinero, el discípulo financiero. Y pues nada, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor traiga una sanidad financiera sobre sus hogares, sobre nuestras vidas, que traiga santidad, porque al final, hermanos, si en cada familia, si en cada matrimonio, si en cada persona hay sanidad financiera, hay santidad financiera, eso se va a reflejar en la iglesia, en las personas y alrededor nuestro.